Hola, hoy os cuento mis impresiones sobre la biografía de Leonardo da Vinci, así que bienvenidos a Acabo de leer. Bueno, desde que abrí el canal hace algo más de un año, nunca le había dedicado un vídeo exclusivo sobre una obra de no ficción. Y como este año me propuse que quería leer más no ficción, al menos una vez un libro al mes, pues dije que también pensé que también quería que se reflejara en el canal, que dedicarles vídeos exclusivos, porque sé que algunos de los que estáis suscritos al canal es un género que os gusta la no ficción. Yo sobre todo leo mucha no ficción histórica o ensayos históricos, en libros de historias y demás. Y bueno, quería que esto también se reflejara un poco en el canal, ¿no? Dedicarle vídeos exclusivos a obras de no ficción pues que me han gustado y que me parece interesante compartir con vosotros. Y la verdad es que empiezo por todo lo alto porque esta biografía me ha fascinado y bueno, quería compartirlo con todos vosotros. Antes de empezar lo que es en sí la reseña o mis impresiones sobre este libro, la verdad que quería mencionar la edición porque me ha gustado muchísimo. Es una edición súper cuidada. Las imágenes que están en el interior son todas imágenes a color. Todas, vamos, las podéis ver, son todas imágenes a color. El papel es muy muy grueso, es de muy buena calidad y de hecho el libro pesa muchísimo. De hecho no lo voy a tener así durante todo el vídeo porque es que no puedo, es que pesa muchísimo. Pero creo que una de las cosas que más me sorprende de esta edición cuando me la encontré en la librería es que me costó solo 17 libras, o sea que es quizás algo menos de 20 euros. Y la verdad es que la edición es tan buena, el papel, la calidad, o sea que todas las imágenes estén impresas a color y demás, que me sorprendió muchísimo. Así que no sé si podéis leer en inglés y demás, os las recomiendo en inglés porque la edición es buenísima. El editorial es Simon & Schuster, UK. Y es que ya os digo, y el libro pesa una barbaridad. Y yo creo que es una edición que se merece la biografía de un artista, ¿no? Porque creo que la biografía de alguien como Leonardo da Vinci no se puede abordar sin sus obras. Y más Leonardo da Vinci que tiene cantidad de dibujos, cuadernos y demás. Y creo que todo hace, o sea, esta manera de editar la biografía, esta manera de presentarla, hace que la experiencia lectora sea muchísimo más enriquecedora, porque yo cuando estaba leyendo pues algunos análisis de las obras, algunos comentarios sobre las obras, yo volvía a la imagen y prestaba atención, ¿no? Por ejemplo, con lo de la Virgen de la Roca o la Mona Lisa, cuando hablaba de un detalle específico de la obra, pues a mí me gustaba volver a esa página y verla otra vez y decir, hostia, pues es verdad, ¿no? Y creo que es lo que se merece una edición de un artista como Leonardo da Vinci. De verdad que os las recomiendo. No sé cuánto costará en español, la verdad, pero si en inglés solo son 17 libras, yo la verdad es que lo flipo, la verdad. Y nada, antes de adentrarnos quería hablar un poco de Walter Isaacson. La verdad no tengo ni idea de quién era, no lo conocía antes de esta biografía. Yo sí que había escuchado esta biografía, de hecho lleva bastante en mi wishlist porque creo que escuché hablar de ella a Christian Galvez, creo que es el que hace muchas biografías de Leonardo da Vinci también, y la mencionaba en la cadena SER, creo. Quizás me lo estoy inventando. Pero bueno, que sí, que yo no es una biografía que de oídas, que yo lo escuché y dije, pues puede estar interesante. Entonces llevaba mucho tiempo en mi wishlist y ya os digo que como la vi y era 17 libras, me la llevé. Walter Isaacson es un periodista y profesor de Estados Unidos, americano, y además es presidente del Aspen Institute, que he estado leyendo y es una especie de organización que promueve una sociedad libre, en el sentido de que no haya afiliación a ningún partido político, que la verdad que me pareció súper curioso. Walter Isaacson, es difícil de pronunciar, tiene telita, ha escrito además otras biografías. Ha escrito la biografía de Benjamin Franklin, Albert Einstein, Kissinger y Steve Jobs, que yo creo que es la más conocida que tiene. La verdad es que se ve que este hombre
debe dedicarse a esto de escribir biografías de personajes históricos que bien admira o siente algún interés, porque no hay ninguna relación cronológica entre estos personajes históricos para nada, vamos. A mí, de sus otras biografías, me llama la atención la de Benjamin Franklin, y quizás me haga con ella, porque la verdad que el tipo me parece que es un gran biógrafo, ¿no? Ya os digo que como en esta biografía de Leonardo da Vinci, Isaac Axon hace una labor histórica impresionante, pese a que no es historiador, es periodista, ¿no? Pero creo que hace una labor histórica impresionante porque digamos que el tío, perdón, yo aquí hablando de forma coloquial, el autor, digamos que se ha basado en gran parte en fuentes primarias, ¿no? Menciona cada 2 por 3 los diarios de Da Vinci, que se ve que se los tiene que saber de pe a pa, porque es que los menciona constantemente. Se basa también en la biografía de Vasari, que también la debe conocer de pe a pa porque la menciona constantemente, y yo la verdad que como buena historiadora, cuando leo una biografía o un libro de historia, a mí siempre me gusta echarle un vistazo a la bibliografía, ¿no? Digamos que es algo que ya pues tengo metido en el cuerpo, siempre me da por mirar eso, ¿no? Y una de las cosas que me dan confianza de esta biografía es el hecho de que él mismo introduce una serie de las abreviaturas de fuentes históricas citadas. Entonces se ve que es un hombre que ha ido a los archivos y ha, digamos, examinado la fuente, ¿no? No es una biografía que se nutre únicamente de obras publicadas, sino que se ve que Isaac Axon ha ido a la fuente primaria y se ha servido de ellas para escribir esta biografía. Obviamente, pues en las notas también menciona muchas obras más recientes, ¿no? Pero que se nota que la base fundamental de su obra, de su biografía, son las fuentes primarias, y digamos que casi todo lo que menciona, o sea, muchas cosas, le guía, digamos, la guía principal son los propios cuadernos de Da Vinci. Y a mí eso, pues la verdad que me da una gran confianza. Ya os digo que yo no soy una experta, ¿no? Pero a mí me formaron en la carrera de historia a mirar la bibliografía, a echar un vistazo de qué se nutre ese libro, ¿no? Y dependiendo de eso, pues te dice, ¿no? el valor histórico que puede tener. Entonces creo que es una gran labor la que hace Walter Isaacson. Creo que una de las cosas que me ha gustado de esta biografía es que se nota que el autor habla desde la admiración y el respeto que le provoca un personaje como Leonardo da Vinci, ¿no? Sin embargo, pese a esa admiración y respeto que se respira en toda la obra, no es un adulador, ¿no? No adula al personaje histórico, ni muestra una gran parcialidad, ni mucho menos, sino que cuando tiene que ser crítico lo es, y que no deja nada oculto ni esconde nada, ¿no? Sino que muestra a Leonardo da Vinci tal y como es. Por ejemplo, no duda en criticar pues la falta de constancia del propio artista, el hecho de que Leonardo da Vinci no fuera del todo leal, ¿no? Que tuviera una lealtad más bien cuestionable, porque claro, como todo artista pues dependía un poco de los patrones que tuviera, ¿no? Y Leonardo da Vinci pues no dudó en más de una vez de cambiar de patrón y de arrimarse a la sombra, arrimarse al árbol que más sombra le daba, ¿no? Y eso lo hizo pues hasta el fin de su vida. Tampoco oculta, por ejemplo, esa interés o pasión o esa preferencia que tenía Leonardo da Vinci por muchachos bastante más jóvenes, que es algo que, por ejemplo, a mí me chocó bastante, ¿no? Leonardo da Vinci era además abiertamente homosexual en la época, él no lo escondía, fue arrestado además, pero es que incluso en la forma de vestir y demás era abiertamente homosexual. Y como ya os digo, el autor en todo momento muestra su admiración, pero no adula ni tampoco juzga. Digamos que el autor es simplemente un guía que nos lleva por la vida de Leonardo da Vinci. Y yo es algo que aprecio, porque a mí no me gusta que el biógrafo
que el biógrafo juzgue o adule al personaje que está analizando. Creo que esa no es la labor del biógrafo. Y es algo de lo que peca, por ejemplo, Stefan Zweig, que me pasó, por ejemplo, con María Estuardo, que muchas veces parecía que la juzgaba y la criticaba, y no creo que esa sea la labor del biógrafo. El biógrafo está para presentarnos la vida de un personaje histórico. Quizás el autor se muestra un poco más parcial a la hora de reivindicar la figura de Leonardo da Vinci. Y me diréis, bueno, Alejandra, ¿qué hay que reivindicar de Leonardo da Vinci? Creo que todos estamos de acuerdo que Leonardo da Vinci era un gran pintor y un genio y demás. Sí, pero creo que la falta de constancia, el constante procrastinar, madre mía con la palabrita, procrastinar, el hecho de que dejaran muchas obras sin terminar, hizo que quizás grandes descubrimientos que podía haber hecho Leonardo da Vinci no los hiciera o no se hiciera pública, porque el propio Da Vinci, pues el tío es que o no terminaba o no los publicaba y tú decías, madre mía, ¿no? Y terminas un poco frustrada o frustrado porque, claro, es que el tío lo dejaba todo a media, ¿no? Era como yo qué sé, en el momento que estaba estudiando una cosa, se le pasaba la mosca por delante, se iba detrás de la mosca, ¿no? Pero bueno, me parece interesante, ¿no? Que el autor sienta esa necesidad para reivindicar una figura que todo el mundo estamos de acuerdo en que era un genio y un artista maravilloso, pero claro, hay muchas cosas de Leonardo da Vinci que no sabemos, ¿no? Como grandes descubrimientos de anatomía, por ejemplo, o incluso geológico o de física, ¿no? Que él las investigó, digamos, las observó y llegó a conclusiones que están en sus cuadernos, pero claro, como no las llegó a publicar, pues claro, los descubrimientos que se hicieron años después, pues esa persona se llevó el reconocimiento y Da Vinci no. Y claro, ahí es cuando el autor, digamos, se muestra un poco más parcial, ¿no? De hecho, pues a lo mejor cuenta algo que observó Da Vinci, que lo anotó en el cuaderno, llegó a unas conclusiones y te dice, y bueno, y se descubrió 200 años después por esto y por lo otro. Tú dices, madre de Dios, ¿no? Digamos que Walter Isaacson deja escrito de que hay descubrimientos que se hicieron más tarde, pero que Da Vinci ya lo había observado y ya había llegado a esas conclusiones. Y ahí es que se muestra mucho más, quizás más parcial, ¿no? A la hora de justificarlo un poco. La biografía es un recorrido cronológico, obviamente, como todas las biografías, pero creo que el autor sabe llevarnos muy bien por esa línea cronológica, no hace saltos temporales, que algunos biógrafos tienden a hacer saltos temporales y a mí me da el toque, porque a mí me gustan las biografías que vayan de vida a muerte. O sea, el autor sigue una línea cronológica muy clara y utiliza los cuadernos, la biografía de Vasari, y utiliza las fuentes archivísticas para llevarnos por esa línea cronológica, e incluso nos da detalles pues quizás del contexto histórico, pero sin sobrepasarse, solo lo necesario, ¿no? Pues nos cuenta, por ejemplo, cómo los matrimonios los hijos ilegítimos eran como las relaciones extramatrimoniales eran muy populares en Florencia, por ejemplo, o en la Italia del Renacimiento. De hecho, llegó un punto de que había gente que tenía más hijos ilegítimos que legítimos, ¿no? Y que el hecho de que Leonardo da Vinci lo fuera, pues no suponía ningún problema, pese a que el padre pues nunca llegó a reconocerlo. Nos cuenta un poco la situación, el contexto histórico, político de Florencia, con Savonarola, luego con, me parece que eran los Sforza, los Medici, también de Milán, la invasión de Francia, pero yo os digo que no abusa, no hay una sobrecarga de contexto histórico que a lo mejor otras biografías más históricas, más académicas, por ejemplo la de Carlos V por Manuel Fernández Álvarez, sí que tiene un peso más, porque también, claro, hay que entender que ciertas biografías requieren que tenga ese contexto histórico y esta no. A lo largo un gran logro, de esta biografía es que Walter Isaacson sabe vincular, digamos, sabe enlazar muy bien lo que es la vida personal de Leonardo da Vinci o los aspectos más personales, su labor científica y su labor o su vida de artística, y sabe enlazarla
muy bien, de tal manera que hay casi como un triángulo perfecto. Y es que no se puede entender un aspecto sin el otro. O sea, estos tres aspectos, la vida personal, la vida científica y la vida artística de Leonardo da Vinci, está todo vinculado, porque su aspecto más personal influyó en la obra. Por ejemplo, su relación con este ayudante o amante que tenía, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pues el hecho de que lo admiraba físicamente, se atraía físicamente por él, pues está reflejada en algunas de sus obras, en el retrato de algunos hombres que él pintó en su obra. Su estudio científico tiene muchísimo que ver con su obra pictórica, y su obra pictórica obviamente también estuvo relacionada con su vida personal y su labor científica. Es que los tres forman un círculo perfecto. Y es que, por ejemplo, si aquí lo explican muy bien, y es que vemos una pintura como por ejemplo la Virgen de las Rocas, y no podemos entender la Virgen de las Rocas o no podemos apreciarla sin saber que en ese momento Leonardo da Vinci andaba totalmente inmerso en estudio geológico, y es que ese estudio geológico también se ve reflejado en la pintura. O por ejemplo la Mona Lisa es la culminación de toda una vida de estudio, del estudio de la anatomía, de los músculos, de la sonrisa, de la perspectiva, del paisaje, de la roca. O sea, la Mona Lisa es la gran culminación, y es ahí porque el motivo por el que Leonardo da Vinci no terminaba sus obras, porque para él el saber no tenía fin y sus obras no terminaban o no las concluía, siempre había algo que modificar, porque claro, sus estudios siempre le llevaban a modificar una cosa u otra, ¿no? La Gran Cena, por ejemplo, la Última Cena, es un gran estudio de la perspectiva, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy interesante. Y claro, eso también me parece una manera de conocer a Leonardo da Vinci más allá que su labor como artista, por así decirlo, ¿no? Y otro logro de esta novela es el hecho de que el autor analiza las obras pictóricas y su labor científica, pero sin caer en el pedantismo, sin ser excesivamente académico, de una manera que cualquiera lo puede disfrutar, incluso aunque no se tenga grandes conocimientos, creo, de historia del arte o de la ciencia, ¿no? Porque no hay que olvidar que es que aquí hay también muchos de los estudios científicos que hizo Leonardo da Vinci sobre ingeniería, geología, anatomía, física, etcétera, ¿no? Entonces creo que cualquiera puede leerlo y cualquiera puede disfrutarlo, porque el autor no cae en la pedantería, no cae para nada en la pedantería, y creo que es un gran logro. Yo creo que al final lo que Walter Isaacson quiere hacernos ver es que no se puede entender la figura de Leonardo da Vinci sin conocer su vida personal y sin conocer sus estudios científicos y demás. No se puede entender la figura de Leonardo da Vinci. Y bueno, y al final terminas leyendo la biografía y sientes que te despides de un amigo, ¿no? Porque has invertido tiempo en leer una biografía que yo creo que requiere ese tiempo, requiere ese disfrute, leerlo poco a poco. Y hay momentos en la biografía que te enfadas porque no termina una obra y tú dices, me cacho en la más, que nos ha dejado el tío sin esta obra. Y dices, por Dios, o hay que ver que no ha publicado el tratado que quería publicar y podía. Y claro, te enfadas con él, pero también lo entiendes y lo admiras, y al final pues acabas despidiéndote casi de un amigo, y da hasta pena terminar la biografía. A mí me dio pena terminarla porque además creo que no sé, como que no creo que Leonardo da Vinci tuviera el final que se merecía, no lo sé, en fin. Es una biografía fascinante, de verdad que es una biografía, ya os digo que a mí me ha flipado, es fascinante. No creo que sea una lectura para todo el mundo, creo que es una biografía que requiere un poquito de esfuerzo y un poquito de tiempo. No creo que sea para esas personas que estén empezando a leer biografías, ¿no? Yo lo dejaría un poquito más para más adelante, pero si eres una persona que te gusta la biografía, que sueles leerla, yo te la recomiendo porque es buenísima.
Y ya te digo que yo no creo que ningún lector se arrepienta de haber invertido tiempo en esta obra, porque a mí me ha parecido de 10, la verdad, y la recomiendo. Y nada, eso es todo lo que os quería contar sobre esta biografía de Leonardo da Vinci. Lo próximo, la verdad, que leyendo la biografía de Leonardo da Vinci he leído luego El Príncipe de Maquiavelo, por lo que menciona de César Borgia, y también por Fernando el Católico, que es un personaje histórico que yo también admiro. Y creo que también me voy a leer una biografía de Miguel Ángel, porque también se menciona en este libro. No os voy a contar qué es lo que se menciona, porque yo creo que, bueno, pues lo deberíais averiguar por vosotros mismos, pero me gustó mucho cuando se habla de la relación entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Y la próxima y una de las biografías que me gustaría leer es la de Miguel Ángel. Ya tengo una en mi wishlist que la mencionan en este libro. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle like, dejadme en la cajita de comentarios si os ha llamado esta biografía, si habéis leído alguna otra biografía que también os haya fascinado, si conocéis alguna otra biografía de Leonardo da Vinci. Nada, dejádmelo en la cajita de comentarios, que yo leo todo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, os animo a que veáis más vídeos del canal, y que si os ha gustado, pues nada, que os suscribáis. Y nada, nosotros nos vemos la semana que viene o el domingo, depende de cómo me pille. Así que hasta pronto. Adiós.